Pues ahí está, ahí está. Y para el último tema que vamos a platicar, que tiene que ver con un supuesto o un posible amaño de partidos en España por parte del Club Barcelona. Te pido, Carlos, que hagas tú el resumen y el contexto de cómo es que se generó esta nota pues en las últimas horas. Sí. Díganos de qué se trata. Lo que acusan al Barcelona es que en la dirección o la presidencia del anterior presidente de Barcelona le pagaba asesoramiento a un señor que era vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española. O sea, estaba en vigencia su cargo y durante 3 años le dieron 500,000 euros. Entonces fue un total de 1,5 millones de euros por asesoría arbitral. Obviamente eso se presta a conflicto de intereses porque no puede ser asesor y también el que imparte justicia en tu competencia, ¿no? Entonces, justamente toda esta investigación se da porque Hacienda en España, el personaje que era vicepresidente de la comisión, tiene una empresa, le hacen una auditoría a su empresa, los de Hacienda, de dónde está jalando tanto recurso esta persona, y se dan cuenta que el recurso viene de Barcelona. Entonces de ahí se dan cuenta de todo esto, y justamente el Barcelona le deja de pagar a esta persona cuando deja el cargo de vicepresidente de esta comisión. Entonces, cuando ya no es vicepresidente, ya no hay pagos por esta parte, y ahora quieren ver si puede ser sancionado como aquel caso de la Juventus, donde lo bajaron a la segunda división por algo similar. Piensan que a Barcelona se le puede aplicar un castigo así, pero ya el presidente de la Liga Española dijo que como ya el delito prescribió, o sea, ya pasó, no puede haber una sanción. Entonces, comprobado los recursos de que sí hubo tal traspaso de Barcelona a esta persona, pues sí están comprobados. Ok, a ver, aquí hay un video donde hablamos del arbitraje en el Campeonato del Mundo y vimos diferentes ejemplos de lo que era precisamente, hablamos del fútbol italiano, hablamos también del propio fútbol mexicano, en donde ha habido estas posibilidad de que exista el amaño de juegos. Cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Cuando hay este tipo de delitos o de posibles delitos, lo primero es buscar la manera de comprobarlos. Ayer terminó el juicio de García Luna, ayer o antier, el juicio de García Luna allá en Estados Unidos. El policía que durante 2 sexenios pues, se habla acerca del vínculo que tuvo con el narcotráfico, ¿no? Y además pues, era el quien se encargaba de la seguridad de este país, nada más y nada menos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque cuando se va a juicio, pues lo importante no son los dichos, lo importante son los hechos y la comprobación de tales cosas. En este caso, del escándalo del Barça, está comprobado y sí aceptan las dos partes que sí hubo ese acuerdo y que sí hubo ese dinero. Y lo primero es, ahora cómo lo transitas para que pueda quedar claro de que hubo amaño. Cuando prácticamente en todas las ligas de todos los países, sí a veces se contrata a exárbitros para que te asesoren a los jugadores y que les expliques las reglas del juego, la psicología del arbitraje, cosas de ese tipo, ¿no? Indudablemente que ser el equipo de Barcelona el involucrado, pues es una mancha muy grande a esa marca, porque pues pone en juicio o entredicho los títulos, si es que hubo títulos. De entrada, lo primero que habría que ver es si en esa época obtuvieron algún título. Si no obtuvieron ningún título, pues va a venir a menos este vínculo, ¿no? Si obtuvieron algún título, pues siempre estará en duda. Y luego, del total de los partidos que se arbitraron durante esa época, ¿cuántos son los que estuvieron en tela de juicio
de algún resultado relevante, ¿no? Principalmente contra los clubes más competitivos de allá, porque digo, si juegas contra el Getafe, pues independientemente de que te pueden haber echado la mano, pues ni quien se acuerde de eso, ¿no? Entonces, es algo que es relevante desde el punto de vista de lo que hemos afirmado aquí. El fútbol, lastimosamente, al ser un gran negocio, se pone en una situación de una vitrina en donde la sociedad, lamentablemente, nos podemos dar cuenta de que ya existió en Italia, de que ha habido presunción en México y en otras ligas de todo esto, y pues la verdad es que está muy cabrón el darte cuenta que como aficionado, Cheche, tengas en ese momento una... encontrarte con una circunstancia de la afirmación de que hay corrupción en el deporte que tanto amamos. ¿Cómo ves este asunto de este escándalo, Chucho? Sí, Mau. Yo recuerdo que lo mencionamos incluso a nivel llano, ¿no? O sea, en cualquier situación, obviamente aquí hay una cuestión de intereses económicos pues exorbitantes, ¿no? Eso se entiende. Yo aquí lo que veo es que pues se sabe de Italia, ahora en España, en México, y eso es lo que sabemos, ¿no? Seguramente en algunos lugares donde no se ha destapado algo así que ha existido, pero que no se sabe, pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque siempre hay cuestiones de interés, no solo en el fútbol, concretamente hablamos del fútbol porque es tema que nos gusta a todos los que estamos aquí, ¿no? Opinando. Igual en el fútbol americano hay escándalos, en el básquetbol hay escándalos. Obviamente donde haya dinero, donde haya intereses, siempre va a surgir la imagen del fraude, del amaño, de cuestiones de intereses a beneficio de algún equipo, alguna institución. Es complicado porque, por ejemplo, pues las aficiones, hay piques, ¿no? Digamos, la del Madrid, se va a acabar al Barcelona con esto, porque pues realmente esas situaciones son motivos de hacer señalamientos directos y de manchar y de tachar tu rendimiento en un torneo, ¿no? Aquí la situación es que si yo solicito la asesoría a una persona en activo, pues lleva doble pecado porque se presta obviamente a que ese acuerdo que yo hago, que aparentemente solo estoy solicitando que me orientes, que me digas cómo puedo yo hacer que mis jugadores tengan una mentalidad más estable referente a las cuestiones arbitrales, obviamente sacas un provecho porque tú estás haciendo un pago por algo que te puede beneficiar de rebote con las cuestiones de comprometer a esa persona, ¿no? O con el simple hecho de pagarle porque te asesoren, ya lo estás invitando a que te ayude un poquito en el tema, porque tiene la forma, porque tiene de alguna manera la cuestión en la cual te puede beneficiar, donde aparentemente no le estás pidiendo que lo haga, pero pues a quién no le va a gustar recibir un dinerito, y pues por ahí pues hago como que no oigo, hago como que no veo y hago como que te ayudo, ¿no? Es complicado, repito, en todos los deportes. Estoy generalizando porque pues hay ligas profesionales, ¿no? La cuestión de la NFL se me hace muy profesional, y aún así hay forma de brincarse las reglas y de hacer cosas turbias para sacar una ventaja por encima de los equipos. Ha habido escándalos de los balones dessimulados para tener una mejor adherencia en las recepciones. Ha habido escándalos de que con tecnología espían las jugadas de los equipos rivales. Ha habido infinidad de escándalos. No es de sorprenderse, sí sorprende por el hecho, ¿no? Porque no lo imaginábamos o no lo sabíamos, pero normalmente todos los intereses, donde hay mucho dinero, es muy factible que haya situaciones turbias y situaciones de arreglos por debajo de la mesa para sacar un beneficio. Y es que, Javier,
estamos hablando, en este caso, del vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, que puede tener incidencia, si no en la determinación de quién va a arbitrar, sí tener la posibilidad de tener una voz dentro del comité para las designaciones. Tener información privilegiada que puedes en ese momento dar a conocer a quien te está pagando, de tener la posibilidad de acercarte al árbitro para sugerirle de una manera discreta que debe de darle preferencia a un club. O sea, hay todos estos elementos que obviamente la configuración, más que el acto de corrupción, es el de conflicto de intereses, que ahí indudablemente cualquier persona que sabe un poquito de la normatividad de conflicto de intereses ya está dado por hecho. O sea, no hay, ya con lo que ya tenemos, ya no hay que estar pensando que si hubo, no. O sea, el conflicto de intereses se dio, lastimosamente no tiene ningún castigo porque dicen que prescribió, pero si el resto de los clubes hicieran una petición, yo creo que sí podría ser algo muy fuerte para el equipo del Barcelona, desde una multa hasta que le quiten la categoría, lo cual a mí me gustaría, independientemente de los que comulguemos con el club o no. Sí, mira, ahí eso es todo un tema, ¿no? Por lo que comentas, porque habrá quien le vaya al Barcelona, habrá quien le vaya al Madrid. Yo creo que aquí no debería haber banderas, ¿no? Simplemente es un acto a todas luces que genera un conflicto de intereses. Y eso ya está mal, por definición. El fútbol se ha visto envuelto en un montón de escándalos, igual como dice cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol americano, la corrupción empieza desde las secundarias, donde ven a un chavito que juega bien y pues la prepa ya le dio cosas a la familia para que se vaya a estudiar ahí, la universidad hace lo mismo, ¿no? Ya en el draft cambia un poquito, pero bueno, se maneja en esos niveles la corrupción. Acá en el fútbol, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, de hecho hay un documental de la Juve, ¿no? Cuando hicieron ahí sí fue amaño de partidos y ahí sí hubo pruebas y ahí sí por eso no había otra manera de defender a la Juventus y por eso perdió la categoría y le quitaron los títulos. Y dirán, ay, es que fue muy drástico, ya apenas fue justo, ¿no? Porque ahí sí se comprobó que había llamadas telefónicas a los árbitros o al presidente de la comisión para que amañara los partidos. Acá en España, mira, ya el hecho, es como, digo, yo volviendo con mi América, ¿no? Contratas a Eduardo Bricio, que fue un gran árbitro, ¿no? Para mí. Arturo Bricio, perdón, el mayor, ¿no? Es Arturo. Lo contratas como comentarista y es de tu equipo de expertos. Y de repente otra vez aparece en la comisión de árbitros como la máxima autoridad. Entonces todo eso para mí es conflicto de intereses, aunque acá no le hacemos escándalo, pero sucede lo mismo con Archundia, trabaja con Televisa y de repente otra vez ya está en la comisión de... O sea, todo eso se presta. Imagínate Archundia decir, oye, pues si me porto bien con los equipos de Televisa, pues al rato me dan chamba otra vez de comentarista, ¿no? Eso sucede acá en España, aunque también yo no dudo que el Madrid, digo, como dicen, el poder corrompe, ¿no? Ya tienes todo, ya eres rico, ya eres millonario y eres poderoso, pero entonces ya es lucha de poderes y los poderes... El Madrid, en las euros, pues ahí están. Ahí está. O sea, ves cosas que no tienen... No te deja duda de que algo raro está pasando. En Champions. ¿No? En Champions. Entonces, digo, también los madridistas no pueden hablar demasiado porque les va a salir sangre de la boca. No, ¿qué pasó? Yo le voy al Real, Carlos, te digo, yo le voy al Real Madrid. Yo le voy al Real Madrid, pero he visto partidos donde digo, no es posible, o sea, y hace rato decía Mauricio, a lo mejor contra el Getafe, contra el Osasuna, no tiene tanta importancia, pero yo creo que sí, o sea, porque precisamente en esos partidos es donde se definen los campeonatos en España. Sí, hay un partido que voy empatando con la diferencia de puntos. Exacto. Haz de cuenta que voy empatando con el Osasuna y pues tengo un penalti, güey, para que le ganes, para que pues no dejes de estar en la punta. Yo vi partidos del Madrid porque yo seguía los partidos del Madrid y yo decía, no manches, güey, ese no era penalti, ¿no sabes qué? O ese era penalti contra el Madrid, o no sé, un fuera de lugar que a lo mejor antes de que hubiera VAR sí era fuera de lugar clarísimo y no lo marcaban. Todo esto lo comento porque pues así va a ser. O sea, los equipos
poderosos de cada liga. Ahí está el City ahorita, ¿no? Lo están investigando por hacer trampa ahí con sus balances, ¿no? Y podrían, ahí sí podrían quitarle incluso la categoría, ¿eh? Porque ese es un delito allá bueno, en todos lados es un delito alterar tus estados de resultados, pero allá sí se la podrían aplicar al City. Y en todos lados son los equipos poderosos, o sea, por eso llegan al poder, porque hay gente que se la sabe y se aprovechan de las lagunas o de las complacencias o del contubernio que hacen con los otros poderosos. Y volviendo al punto del Barcelona, a lo mejor no ganó títulos, pero el hecho es que cometió algo que es indebido a todas luces, algo que no debería suceder sobre todo en el deporte, porque mira, la política, el mundo empresarial y todos sabemos que está lleno de corrupción en todo el mundo, pero el deporte es como la bandera nos gusta el deporte, de la honestidad, de la integridad, de la formación de gente productiva y buena. Pero entonces con estos ejemplos, pues vemos que hay trampa, que también en el fútbol te puedes volver tramposo, te puedes volver, pues sí, delincuente finalmente, ¿no? Entonces por eso a mí sí me molesta mucho que salgan este tipo de historias, ¿no? Porque no hace más que comprobar aquellas sospechas que uno tenía de cosas raras. Ahí está también el caso del ciclista ¿no? Que era el Superman, se me olvidó el nombre ahorita, pero un Superman. Que también, ¿no? O sea, tristemente, o sea, de ser el top de un deportista top a nivel mundial, pues cayó, le quitaron patrocinio, le quitaron títulos, le quitaron todo. Ben Johnson, de las carreras de 100 metros. En el béisbol se acusaba a Maguire de meterse anabólicos, al Pepe Cancelo. Los bats con corcho. Le metía corcho a los bats. O sea, y entonces aprecias más los récords de Baby Ruth, de Hank Aaron. O los de la marcha, ¿no? Los que hacían marcha que cortaban los circuitos. O Madrazo, ¿no? Que le cortaba la pista. Bueno, ese tipo de cosas son las que deberían, o sea, no deberían ni de haber investigación, Mauricio. Hubo un acto de corrupción mientras tú fuiste presidente, te vamos a sancionar este torneo, amigo, te quitamos 20 puntos, güey, y a partir de ahorita le empiezas a remar para no descender, ¿no? Porque son cosas que dañan al deporte, ¿no? Dañan demasiado al deporte y ojalá que tomen cartas en el asunto. Bueno, ya dijeron que no le van a hacer nada porque ya prescribió el delito. Pues sí, o sea, finalmente digo, si lo dice la ley, está bien, pues si no le pueden hacer nada, no es a fuerza. Pero yo creo que por honor y por integridad, la Federación Española debería decir, sí, güey, ya prescribió el delito, pero para que quede como ejemplo para todos los demás, voy a castigar, cabrón. Entonces es eso, ¿no? Finalmente, yo le voy al Madrid, pero también sé que Barcelona es una gran institución, tenía un super equipo, aquel de Xavi, Iniesta, Messi, que me gustaba mucho verlos, y por eso da tristeza, ¿no? Porque todo eso empieza a empañar un poquito todos los logros de esa institución. Perdón, quería hacer un comentario referente a que no se nos olvide. ¿Perdón? Adelante. Les iba a hacer un comentario. No se nos olvide que el vasco Javier Aguirre tuvo un episodio también de situaciones de amaño de partidos allá en España. Yo no recuerdo exactamente qué tanto tiempo pasó como para que el delito, no sé si transcribió o no sé qué pasó. ¿Alguien sabe algo de eso? No se comprobó. No se comprobó nada. Volvemos a lo mismo. Es la misma situación. Es que es muy difícil el tener pruebas concluyentes. Aquí, por ejemplo, uno de los comentaristas de arbitraje que todo el tiempo está en contra de todo es Ramos Rizo. Él formó parte de los árbitros que estuvieron implicados en una acusación de amaño de partidos. Ok. Él, igual que Gilberto Alcalá, en la época de Codesal. Ok. Oye, y es que Barcelona La Mancha ahí queda, ¿no? O sea, ya prescribió el delito, pero La Mancha ahí queda, ¿no? Y eso pues no es agradable, digamos. No, y aparte no es el único tema con Barcelona, también ahorita con su actual Laporta, que es el que despidió a Messi, le dicen, hay un término que se llama las palancas,
que hipotecó el futuro del Barcelona para traer los fichajes, porque no tenían dinero para hacer fichajes, y hipotecó el futuro de Barcelona en lo económico para generar compras de jugadores, que apenas el torneo pasado, bueno, la temporada 22-23, del inicio, compró a 4 o 5 jugadores, que es cuando viene Rafinha, Lewandowski y Kessie, Conté, todos esos jugadores. Entonces, pues sí está complicado el asunto ahí en Barcelona. Fíjate lo que es, perdón Mauricio, nada más volviendo al tema de Aguirre, fíjate lo que es la cultura japonesa y el ejemplo. Cuando Aguirre, aunque no se le comprobó nada, estaba en el escrutinio, Japón lo cortó. O sea, así de honorables son los japoneses. ¿Sabes qué, güey? ¿Están sospechando de ti, amigo? Vámonos. Y lo corrieron. Y salió. Ese es un buen ejemplo de integridad que tienen. Es lo que yo le he dicho a Carlos, córtatela, porque de veras, para vergüenza, ¿para qué chingados? ¡Qué honorable! No, pero sí, o sea, imagínate, o sea, y Javier Aguirre salió limpio de la acusación, o sea, no se le comprobó nada, pero a final de cuentas se cortó un proceso de... Así es. Y va a ser para el Mundial. Así es. Ahora, aquí el asunto, Carlos, estamos hablando, ahorita esto del ejemplo de que hablan de los jugadores, más bien lo que tú ponías en la mesa también de los jugadores, pues ahí está el documental de Figo, ¿no? Que ahí está en Netflix. Él mismo relata de cómo se dio la negociación entre el Barcelona y el Real Madrid, bien, cómo se dio la agandalle de parte del Real Madrid a través de un presidente tan controversial como lo es el actual, que además salieron todas las grabaciones de la manera como ha hecho, o sea, es una porquería en realidad todo lo que hay alrededor, nada más ahorita de estos dos clubes que ahí están. No, y que también en su momento hubo acusaciones para el PSG de fair play financiero, o sea, todo este tipo de cosas que ahora obviamente pues nada más lo dicen, pero no hay sanción para nadie, o sea, es lamentable que entonces, ¿para qué sacan las cosas al público si de todas maneras no ejercen la justicia para nadie? O sea, ni para el City, ni para el PSG. Un caso aquí en Sudamérica, el Independiente de que 5 o 6 años lleva sin pagarla a la América, a Cecilio Domínguez, y FIFA, la primera... la habían dado hasta noviembre para pagar, no pagaron, y al contrario, como ya sabían que iba a venir una sanción, hicieron fichajes, pero a lo loco, o sea, ficharon 6-7 jugadores, y ya cuando América mandó la solicitud para que ya lo sancionara, FIFA la primera se las niega, ya la segunda aplica el castigo, pero pues ya a final de cuentas ya se protegieron para todo este año, y el que viene en fichajes. Entre bueyes no hay cornadas y se protegen entre poderosos. De las confederaciones de fútbol, creo que la CONCACAF y no sé cuál otra son las más débiles, o sea, las que menos peso tienen, a pesar de que esté Estados Unidos ahí, pero CONMEBOL pues tiene mucho peso allá en FIFA, ¿no? Entonces por eso es que no les pues les echan la mano, ¿no? Pero además es una de las más corruptas, como quedó comprobado, ¿no? Y hace 2 programas estábamos hablando de la corrupción en México, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas, pero ya vemos que no es la única liga, o sea, una liga top que se ve involucrado un equipo top, o sea, de los más importantes a nivel mundial, pues vemos que esperamos las otras ligas, aunque acá el padre de Mauricio el Paunovic diga que la Liga MX está en el top 6 a nivel mundial, no. Sí creo que pues el fútbol, como lo decía también Jesús, donde hay poder, pues va a haber corrupción. Ahora, le voy a hacer siempre ligado, ¿no? Les voy a hacer ahí un comentario nada más. Voy a leer primero antes lo que nos manda Luis Heradio Soto. Dice, los felicito, excelentes comentarios de los panelistas. Gracias, estimado Luis. Gracias, Luis. Imagínense en la época allá de nuestros queridísimos aztecas, que llegara Hernán Cortés diciendo que el Barcelona, ¿no? Viene a conquistarnos, y por acá tenemos nuestro juego de pelota. Ellos nos trajeron la pinche corrupción, diría el presidente de todos los mexicanos, diría, ¿no, Cheche?
en la mañanera. Si nosotros éramos puros y blancos y limpios, nada, vinieron esos pinches españoles y nos trajeron toda la corrupción, cabrón. Nos dieron en la torre. ¿Y habrá existido en la época azteca corrupción? Sería una interrogante, sería interesante. Fíjate, ¿no? Estaba yo viendo una publicación en Facebook hacen como una, pues sí, una proyección de qué hubiera sucedido o cómo seríamos los mexicanos si no hubiera habido una conquista española. Y ven un montón de imágenes, algunas muy padres, pero está muy, muy, muy atractivo ese artículo. A ver si lo encuentro y se los comparto. Pues digo, obviamente el hubiera no existe, pero se ve padre pues esa proyección que hacen, cómo nos vestiríamos, cómo estaría López Obrador como Tlatoani ahí en su pirámide. O sea, está bueno el artículo. Lo voy a buscar y se los comparto. Sí, es muy interesante. No, lo que pasa es de que ya para ir cerrando, este asunto de este escándalo, lo que pone en manifiesto es que no importa si es una sociedad del primer mundo como la sociedad europea o es una tercermundista como la latinoamericana y más pegada hacia Conmebol, en este deporte ha existido una corrupción terrible por los franceses, los españoles, los italianos, personas en específico como Joseph Blatter, como los ingleses, Platini, los ingleses, o sea, Joao Avalanche, que también Avalanche, obviamente pues, brasileño, Julio Grondona en Argentina, particularmente yo lo viví cuando íbamos a los pinches campeonatos de Sudamérica con la parte del futsal, todos estos güeyes pensando que son los dueños del fútbol en Sudamérica, ¿no? Por encima de México, cuando nosotros pues obviamente tenemos la televisora más importante de todo el pinche territorio, que O Globo nunca podía haber competido con Televisa, pero bueno, esos güeyes se creían así y los arbitrajes tendenciosos, ya no hables de amaño, tendenciosos, ¿no? Que además, pues no das crédito como, bueno, Chile sí nos puso una chinga, ¿no? Recientemente, pero fue una generación, pero históricamente México ha sido superior a todos, con excepción de Brasil y Argentina. Paraguay, el propio Uruguay. Bueno, que Argentina, porque a Brasil ya le ganó la medalla de oro, sí. Le ganó una Confederaciones y le ganó la Olímpica. 17. No, sí, pero a lo que voy yo es, en realidad, pues, sí son fútboles superiores, ¿no? Pero la Liga Uruguaya, jamás, o sea, si vas a un estadio de allá de Paraguay, de Uruguay, pues nada que ver con es la Martinica de aquí del Curtidores, cabrón, ¿no? O sea, pues tan solo cuando Suárez, el dientón, fue a jugar a Paraguay, que en uno de los estadios estaba la casetita como el vestidor, ¿no? Sí, como el de Xochitepec, como el de los Colibrís. Es más decente ciudad deportiva que en los estadios de... Esa es la realidad. Entonces... la Bombonera, no, para ahí no tan lejos. Esa parte es fundamental, entenderla como nosotros como aficionados, de que no nos cuente, ¿no? Que nadie nos cuente de más. La realidad es que vivimos en un mundo corrupto, muestra es esto. Y ahora con todas las series que hay de Netflix, de muchos temas, por ejemplo, el narcotráfico, pues vemos que el narcotráfico en Holanda, en Bélgica, yo he visto series de esos países en donde el mismo proceso de corrupción se da, nada más que con una diferencia, ¿no? Que a lo mejor no es tan profunda y ellos no permiten que haya la cantidad de muertos que hay acá, ¿no? O sea, ellos no son tan despiadados, pero la realidad es de que existe el negocio como tal. Digo, afortunadamente Italia no tuvo tanta presencia allá porque pues sí son unos hijos de la chingada también, ¿no? Asesinos, ¿no? Pero en realidad eso es lo que existe, esa es la realidad. Vivimos en un mundo corrupto. Lo que pasa es de que todos, no es que no es cierto, ¿no? Ahí está y esa es la prueba. Ojalá, y como bien comentas, Javier, Cheche, Carlos, ojalá y haya una sanción ejemplar y pues
también la vergüenza de los propios aficionados, ¿no? Que deberían de pronunciarse, los aficionados del Barcelona, diciendo, ¿saben qué? A este güey, cuando menos su empresa o lo que sea, pues sí, clausurarla simbólicamente, ¿no? Algo tendría que hacer la sociedad española, pues, en el caso del Barcelona, porque además estás hablando de una comunidad que busca ser ejemplar por su parte política, ¿no? O sea, ¿cómo chingados puedes manifestarte como un país que aspiras a ser independiente? Pues cuando se presentan estas cosas. En fin, pues ahí está. ¿Algo más que quieran agregar, Chucho, Javier, Carlos? ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Vale, bye. Después de la jornada número 8 y a ver cómo se presenta ya rumbo a la jornada número 9, ¿va? Perfecto. Así que, pues, nos vemos, Carlos, hasta luego, que estén bien. Tengan buena tarde. A todos.